que tener aquí mucho cuidado. El que exista el término en la academia, el que exista el pensamiento crítico y el que exista la legislación no supone que se esté haciendo efectivamente la prevención, sanción y erradicación de la violencia política de género. En ocasiones pensamos que si transformamos la ley, estamos transformando ya el proceso social, y esto no sucede, ¿no? ¿Y quiénes son los actores de este tipo de violencia? Esto es importante tenerlo en cuenta. No solamente son los varones que transgreden los derechos de las mujeres, sino también mujeres que participan en lo político y que se suman a estos parámetros de comportamiento masculino en exigencia de sus compañeras, o mujeres electoras que consideran que las mujeres candidatas son más débiles, por ejemplo, para llevar a cabo la representación de los intereses públicos. No es que estemos muy atrás con respecto al resto del mundo. Si tú ves la imagen, por ejemplo, de Angela Merkel, la canciller alemana, se le demandaba comportamientos masculinos. Y de hecho creo que viene buena parte de este aplauso que se le da a su gestión, porque se convierte en un individuo masculinizado, por así decirlo, ¿no? Con contención de emociones, bastante modesta en su vestir, bastante racional. Y es que para esto también tenemos que tener una visión histórica que nos dice que hemos sido legitimadas como sujetos que eligen hace 100 años, no más. Eso es muy corto en la historia de la humanidad. Y sujetos que pueden tener la capacidad de ser elegidos, que quieres, hace 50 años, y eso es muy poquito. Es decir, el fenómeno de la participación política de las mujeres de manera formal tiene muy poca densidad histórica. Tiene muy poco tiempo que estamos en esos espacios legitimadas como actores de lo político. Pues nos vemos participando en principio como electores hace poco más de 100 años con los movimientos sufragistas y no en todos los lugares. En México la mujer tiene derecho al voto en el 53, en 1953, que va a ser contemporánea a muchas de las leyes que le permiten la entrada a las mujeres en condiciones de electoras en el resto de América Latina. Y ya las veremos como sujetos tomadores de decisiones hace 50 años, ¿no? Es que en América Latina tenemos culturas políticas muy sujetas a pensar que la transformación social viene cuando movemos los pisos legales, ¿no? que es una forma de positivismo jurídico en el que pensamos que transformando la ley transformamos la situación social, y a veces la movilización se paraliza cuando la ley se ha modificado. Perdemos mucho, porque no nos damos cuenta que puede existir gran incongruencia entre el deber ser marcado por la ley y lo que sucede en la realidad. A ver, sí, lo que quisiéramos es la penalización de los actos que suponen violencia política de género. En eso todavía vamos un paso atrás. Pero insisto, esto no se trata de la falta de leyes y de acciones sancionatorias. Se trata, por ejemplo, de que las mujeres que participan en política tengan la capacidad de analizar y de lograr identificar que son víctimas de violencia política de género. Puede ser que sea empleada como instrumento político, lo cual no resta la importancia de que tengamos una legislación acerca de violencia política de género, y será justamente la opinión pública, las tribunas de la opinión pública, o en el caso de tribunales específicos cuando se lleva a los casos, quienes decidan si se ejerció o no violencia política de género en específico. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, digamos, en deslegitimar la existencia del instrumento de defensa cuando es mal empleado. ¿Cuántos años nos puede tomar reversar la situación? Muchísimos. Cuesta mucho desintegrar estructuras de jerarquía en la medida en que los privilegios que se encuentran en juego son muchos, y aquellos que poseen el poder no van a querer perder ese privilegio. Creo que también hay que asumir entonces en el largo plazo justamente que la tarea es demandante, que se juega en la cotidianidad, que no se reduce a las leyes y que implica personas que levanten la voz, que estén dedicadas también a los fenómenos educativos, e implica ir abriendo camino poco a poco, o sea, tampoco desesperarnos, ¿no? Es decir, ¿por qué no se está modificando la situación? Rápido, creemos una ley sancionatoria que castiga a los culpables. No, tenemos que jugarnos más en el terreno de la educación, en el terreno de la cotidianidad, en el terreno de la formación de la opinión pública. Bueno, existen algunas medidas que serían como
remediales, por así decirlo, que es cuando sucede, mantenerse en la denuncia, es muy importante. Puede ser agotador, lo entendemos, pero cuanto más se mantenga una mujer, digamos, colocando el dedo sobre aquella transgresión, le va a facilitar el camino a las mujeres que posteriormente quisieran hacer ese tipo de denuncias. Además que la sanción, cuando sí sucede y se manifiesta públicamente, hace parte de la opinión pública, puede reducir la cantidad de casos en adelante, ¿no? Digamos, va a disuadir a posibles agresores a cometer ese tipo de transgresiones.